En este video de Cultura Grimos vamos a hablar sobre la relación que existe entre la cultura popular y ciertas películas de terror que están dentro del género de slasher, de aquellos asesinos que empiezan a perseguir y a acosar a sus víctimas. No solamente en Estados Unidos, sino en la cultura popular de muchas partes del mundo, principalmente de Occidente, debido a la gran maquinaria comercial que significa el cine de Hollywood, casa de estas películas. Las más representativas, a mi entender, son 4. Hablaremos de La Masacre de Texas, que fue la primera en aparecer en 1974. En la segunda, Halloween, en 1978, después Viernes 13 en 1980 y por último La Pesadilla en la Calle del Infierno de 1984. Las estoy mencionando con los títulos que aparecieron en México y tal vez en gran parte de Latinoamérica. Lo primero que hay que comentar es su antecedente sociocultural en los 60s. Y me baso en estudios y análisis sociales de gran nivel, como el de Immanuel Wallerstein, que es muy importante para este tipo de temas y otros más que se tratan aquí en este canal, que trata de ubicar en la cultura popular todos estos temas. Immanuel Wallerstein fue un destacado sociólogo a nivel mundial, recientemente fallecido, creador de la teoría del sistema mundo, de cómo el modo de producción capitalista se volvió global, se volvió mundial, pero no se refiere a lo que se llamó últimamente globalización, sino desde la expansión europea en el siglo XVI, cuando existió ese triángulo que se sacaba gente libre de África, convirtiéndola en esclavos, trayéndolos a las colonias europeas en América, y cuya riqueza se sacaba hacia el continente europeo, que fue lo que levantó a Europa y pudo superar a China, como lo menciona el doctor Enrique Dussel, que pudo superar a China apenas a principios del siglo XIX. Immanuel Wallerstein menciona muy claramente la importancia de lo acontecido en esa década, de 1960 a 1969. Y estoy de acuerdo con su planteamiento, y esos acontecimientos siguen incidiendo y siguen vigentes hasta el día de hoy. Recordemos, en este caso solamente en Estados Unidos, el lugar de estas películas de terror que vamos a comentar. En Estados Unidos, en los años 60, se dio la lucha por los derechos civiles, en contra del racismo. Fue el asesinato de Martin Luther King, de Malcolm X, el asesinato de John F. Kennedy, que ha quedado sin resolver. Podemos platicar de ello en un asunto diferente, en otro tema. Muy probablemente el gran poder que realmente maneja Estados Unidos y el mundo, el poder del capital, el poder económico y sus intereses que tenían en ese momento, que pueden estar combinados con el militar, con el político, con el religioso, pero muy probablemente haya sido el culpable, ese famoso asesino solitario que dicen oficialmente que fue el culpable de ese magnicidio, pues aparece en Estados Unidos y en otros países del mundo. Ese asesino solitario aparece recurrentemente en otros grandes asesinatos. Además de estos asesinatos, también tenemos el movimiento estudiantil que inició en Europa y se expandió en muchos otros países. En Estados Unidos también pegó muy fuerte entre
entre otras situaciones, una gran lucha estudiantil y académica, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley, en California, donde incluso los profesores tuvieron que luchar por mantener su trabajo, su libertad de expresión, libertad de cátedra, etc. Ni qué hablar de la música, de Beatles, de Rolling Stones, de Bob Dylan, de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, en fin, de muchos otros grupos más que a partir del rock cambiaron también la expresión cultural, el movimiento feminista, las luchas de liberación nacional en Latinoamérica a través de la vía armada, de dictaduras militares sostenidas por Estados Unidos. En fin, todo eso y más fue un caldo de cultivo para preparar los cambios que aún, insisto, seguimos viviendo. No se ha acabado esa generación. Podemos ver otras expresiones culturales de principios del siglo XX que ya no son dominantes, desaparecieron en la música, el charleston, el swing, en Latinoamérica, por ejemplo, el cha-cha-cha, el mambo, etc. Ya no predominan, ya no están en el núcleo de la producción de la influencia cultural. Y si nos vamos más atrás, en el siglo XIX, pues con mayor razón han desaparecido como elementos determinantes de la producción cultural. Sin embargo, lo que aconteció en los 60s sigue manteniéndose vigente. Un ejemplo, para no extenderme mucho en estas situaciones, podemos ver el estreno de un gran documental de los Beatles sobre las grabaciones de aquel icónico álbum de Let It Be, por ejemplo. Entonces, esa década marcó la pauta, el inicio de los cambios que seguimos teniendo. Estas películas de terror características del género de slasher surgieron posteriormente, después de esa década, de los acontecimientos de esa década. Como mencioné, los acontecimientos de esta década fueron la preparación, fueron el caldo de cultivo para desarrollar muchas cosas, pero centrándonos en nuestro video actual, en este tipo de películas. La primera, 1974, es decir, se empezó a pensar, a desarrollar el guión unos años antes, exactamente finales de los 60s o 1, 2 o 3 años después de que terminó esa década. Es hija directa. Está basada en hechos reales. También en otro video nos podemos dedicar exclusivamente a estos hechos reales. Basada en un asesino caníbal, Ed Gein, que vivía en Texas. Y que efectivamente, como en la película, él hacía cortes y hacía vestimentas con la piel humana de sus víctimas. Y a partir de aquí, todos estos asesinos de este tipo de películas van a tener un sobrenombre, un apodo con los cuales se les va a identificar. Y vamos a empezar con este. De la masacre de Texas se le conoce como Leatherface. Posteriormente surge Halloween de John Carpenter en 1978. Tiene un gran éxito comercial y menciono rápidamente a su sucesora 2 años después, 1980, Viernes 13, con su personaje principal, Jason Voorhees. Pero hay algo muy especial aquí. Si ustedes recuerdan, si vuelven a ver las películas, la primera de Halloween y la primera de Viernes 13, que por cierto se hizo, según su director y productor también, se hizo para repetir el éxito de Halloween. Aprovechando el éxito de esa película, vamos a hacer una película del mismo tipo, porque ya podría ser un éxito asegurado. Y si ustedes recuerdan, en la primera película de Halloween no sale Michael Myers,
sino que es un niño al que le suceden estas cosas en la noche de Halloween y se pone una máscara de payaso y esas son las principales secuencias. También en Viernes 13 no sale Jason Voorhees con su icónica máscara de hockey, sino que el villano principal está representado por la mamá de Jason Voorhees. Y las principales secuencias son con esta señora, con la mamá de Jason. Jason no sale en esa película. Ya tienen una participación principal, Michael Myers en Halloween, hasta la secuela, e incluso Jason en la segunda parte de Viernes 13, ya lo vemos, pero no sale con su máscara de hockey, sale con una especie de costal que se pone sobre la cabeza y hace un agujero para poder ver. La máscara de hockey, la tan famosa máscara de hockey, aparece hasta la tercera parte. Y la última podría ser Pesadilla en la calle del infierno con Freddy Krueger en 1984. Muy al estilo ya de esa década. Y hay que mencionar que Wes Craven, el famoso director, empezó como colaborador en la primera película de Viernes 13. Era colaborador, era un ayudante de Cunningham, creo que es el apellido del director de Viernes 13. Y a partir de ahí, Wes Craven toma el camino de las películas de terror. Podríamos hacer una mención especial porque una década después, pasa la década de los 80 con gran éxito de las secuelas de Pesadilla en la calle del infierno, de Viernes 13, de Halloween y de la masacre de Texas. Pasa esa década y viene un poquito su decadencia, como suele ocurrir generalmente entre el espacio de décadas que cambian las dinámicas. Pero Wes Craven vuelve a anotar otro gol a mitad de la década de los 90 con Scream, y es otra cinta del género slasher, y también su personaje va a utilizar una máscara como todos sus antecesores. Freddy Krueger no utiliza una máscara, pero debido a que queda completamente su rostro deforme por las quemaduras y además trae un sombrero, eso funcionaría como una máscara. En Scream también el asesino utiliza una máscara y también tiene un apodo con el que se le reconoce Ghostface. También la podríamos incluir porque es de Wes Craven. Pero ¿por qué estas películas, sin ser técnicamente o cinematográficamente, según los cánones, tan efectivas o de un nivel de calidad notorio, sin serlo así, por qué se han quedado en la cultura popular? Esa es la razón de este video. ¿Qué tienen? ¿Qué propusieron? ¿Cómo se da esa relación entre productores y ejecutivos de los estudios de cine, cuya única meta es hacer dinero, obtener ganancias con sus películas, y cómo se da esa mezcla, cómo se pierde, por decirlo de alguna manera, entre la cultura popular que la reconvierte en otra cosa? Eso siempre va a ser lo interesante de la cultura popular, que siempre rescata y reconvierte las cosas según a esa sociedad le convenga y la puede convertir en una herramienta de crítica o en un arte mayor, entre comillas mayor, porque no me gusta etiquetar de esa forma el arte. Veamos, estas películas han sido nombradas en series de televisión, se ha hecho referencia a ellas en otras películas, han hecho cómics, han hecho novelas, y permanece entre la plática, la conversación, entre la cultura popular, comerciales
playeras, imágenes en los medios de comunicación, etc. Y terminamos este video diciendo que el arte, esto lo podríamos decir también en otra ocasión, el arte es otra dimensión. Por ahí mencionan la quinta dimensión de los poetas. Y el arte mencionan el duende en el lenguaje musical, el famoso duende, esa inspiración en la música del flamenco, ese algo que se logra transmitir, que lo logra tener el artista y lo logra expresar y conectar con su público, ese momento de magia especial. El arte es otra cosa. Por ahí mencionaban, debería después buscar la fuente de esos 4 aspectos: la política, la ciencia, la religión y el arte. Cada uno tiene su propio lenguaje, su propia lógica, su propia dimensión, si le queremos llamar de esa manera, pero también se entrelazan, también están conectados y al mismo tiempo tienen su propia dinámica, su propio secreto de funcionamiento. Por esa razón, cualquier canción, película, libro, cualquier expresión artística puede y debería ser objeto de crítica, de crítica social, y al mismo tiempo convertirla en herramienta para esa crítica y transformación social y artística también. Se puede reconvertir a sí misma como expresión artística y puede también lanzar a la cultura popular una crítica. Puede ser usada como catapulta, como arma para ejercer una crítica social, política, religiosa, etc. Cualquiera. No tenemos que esperar a una gran obra de arte que todos la catalogan como clásica, de alto nivel artístico. No debemos esperar a eso. Aunque una película, serie de televisión o canción se catalogue como muy comercial, muy básica, con la que te enajenas, etc., pues precisamente por eso, hay que rascarle, hay que desglosarla, hay que analizarla para llegar hasta el fondo de ella y desnudarla y decir con toda precisión social y científica por qué enajena, por qué es comercial, por qué fue producida de esa manera, qué sociedad la demandó. Las películas u obras de arte catalogadas como churros, palomeras, y que no se les otorga un gran nivel de calidad, son las mejores para hacer análisis social de gran nivel y para tomarlas como medio para después hacer una crítica tanto artística como social, política, intelectual, etc. Por esa razón, al llegar a la cultura popular, ella misma se desnuda. Estas películas, ¿qué tenían? Que siguen estando vigentes en el corazón de la gente. Hablando del género del cine de luchadores en México, después podríamos hablar sobre ello, sin ser de un gran nivel técnico, actoral, cinematográfico, de fotografía, de guión, etc., se han quedado en la cultura popular. ¿Y quién las toma? ¿Para qué puede servir? Volviendo a nuestro tema, esas películas slasher, ¿para qué pueden servir? Para ver, por ejemplo, por qué nos interesaron ese tipo de personajes, Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, etc. ¿Por qué nos interesan? ¿Qué representan? ¿Qué mitología representan? Si nos vamos un poco más atrás en la historia, podemos ver incluso los cuentos de los hermanos Grimm. Disney adaptó, vean lo que podemos hacer también con Disney, que por cierto, hay un libro que se llama Cómo estudiar al Pato Donald o algo así, ahorita no recuerdo bien, para estudiar al Pato Donald creo, de todas maneras aquí lo voy a dejar. Es un análisis social a partir de él. Los Simpson, South Park, etcétera,
aunque ya tienen otro nivel de complejidad, podemos eso sí llamarle de esa manera, la complejidad, pero es otro camino simplemente para llegar a una misma crítica social. Pero estaba refiriéndome a hechos pasados. ¿Cómo se puede hacer esta crítica si nos vamos a una mitología anterior? Si nos vamos, por ejemplo, a lo que sucedió en la época colonial con las brujas. Se les quemaba. ¿De qué se acusaba a esas mujeres? ¿En realidad eran brujas? ¿Por qué se les acusaba de brujas? Tenemos la tradición del boogeyman, del coco, del señor del costal que te va a secuestrar, que te va a llevar. Eso está enraizado en nosotros. Y si nos vamos más atrás, también podemos encontrar en las mitologías prehispánicas, en las mitologías anteriores a la época de Cristo, esta misma constante de ese miedo, de lo desconocido, y su representación en una persona. Porque estos villanos del género de slasher, como les decía, tienen una indumentaria especial, tienen una máscara especial. Son demonios personificados, tienen apariencia humana, como desde la mitología griega, pero al mismo tiempo cubren su rostro. ¿Por qué cubren su rostro? ¿Qué significa esa presentación de estas personas ante los demás, ante sus víctimas? El no dar su rostro, por ejemplo. Entonces, con esto queremos señalar, como lo hacemos en todos los videos de Cultura Grimos, queremos señalar un punto inicial hacia el estudio de algún tema para posteriormente iniciar con estos planteamientos. Cultura Grimos solamente pone planteamientos de estos temas para posteriormente iniciar con más rigor, con más tiempo, un posible estudio al respecto de ese tema. Porque lo importante de la cultura popular es cómo es su relación. Tomo el ejemplo, ese bosquejo de Enrique Dussel, de las espirales. Imagínense una espiral, no tiene principio ni fin, tiene ciclos. A veces la sociedad, un grupo de artistas, de consumidores culturales, por llamarlos de alguna manera, el público, propone, exige, muestra lo que necesita y después los artistas lo recogen, los medios de comunicación, las grandes marcas, y tienen que hacer eso que pide la sociedad. Otras veces es al revés. El peso recae sobre alguna genialidad de un artista, sobre alguna institución, lo lanza a la sociedad y coincide. Hay empatía y la sociedad lo acoge en su seno, o a veces lo rechaza. Y esa expresión cultural o artística no sobrevive. Es una dinámica. Tanto instituciones, medios de comunicación, artistas en lo particular, tanto influyen en la sociedad, en la cultura popular, como esa misma gente, es el pueblo, le podemos decir con esa categoría política, en otras ocasiones es el que lleva la batuta y lidera esa producción artística y cultural. ¿Cómo se van alimentando? ¿Cómo se van influyendo? ¿Cuál es su dinámica en un momento determinado y el contexto que le rodea? Eso es lo importante de la cultura popular. Y en este caso, sobre las películas de Hollywood, que por su gran capacidad económica y por estar en un país que sigue siendo la potencia económica, política y militar, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, logró impulsar su producción cultural, en este caso estas películas de terror, a casi todo el mundo, sobre todo en Occidente, y han permanecido. ¿Por qué el consumidor cultural, por qué la gente, por qué la cultura popular las aceptó y las ha reconvertido en otra cosa, independientemente de los fines comerciales con el que fueron realizadas a cargo de sus productores? Muchas gracias por haber puesto atención, por haberte quedado aquí en Cultura Grimos.
Suscríbete al canal, deja tus comentarios, comparte los videos. ¿Has visto estas películas? ¿Qué otras cosas son objeto de estudio de la relación entre cultura popular y las instituciones? La música, por ejemplo, la pintura también lo es. Muchas gracias y nos vemos después en otro video de Cultura Grimos. Gracias por su atención.